Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración. Te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Señor, ven durante este tiempo que vamos a aprender de tu palabra, a tomar el control de nuestro corazón, de nuestra mente, para que podamos a través de ti recibir el mensaje que tú nos quieres entregar. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y te pedimos que te quedes con nosotros en este tiempo. Amén. ¿Cómo está? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No? Está despacio. Voy a hablar un poquito más fuerte. Ahí sí. Cuarta semana. Hablando sobre la oración. Penúltimo mensaje. La otra semana vuelve el pastor termina. Pero vamos a seguir hablando de este tema que nos tiene a todos bien interesados, espero, y motivados, porque la intención del corazón de nosotros para hacer esta serie fue que a través de estos mensajes todos pudiésemos reencontrarnos con la oración y reencontrarnos con un Dios cercano. Hemos hablado de diversas cosas, pero la semana pasada, si es que usted no pudo venir, hablamos sobre la intercesión y sobre las peticiones. Usamos ahí el Padre Nuestro para guiarnos. Si quiere aprender más, las predicaciones están en la página de YouTube de la iglesia, así que puede verlas también. Y hablamos que en la oración de intercesión, Dios, si bien Él podía actuar en base a su voluntad y en base a su poder para responder a alguna oración, probablemente Él también nos iba a usar a nosotros como medio para responder algunas oraciones. Y esto tiene un fundamento importante en la Biblia, que tiene que ver con un tipo de expresión o la forma en la cual nos expresamos a la hora de orar, es decir, cuáles son las palabras que usamos, cómo oramos y cómo respondemos frente a cuando Dios nos está pidiendo algo. Y quiero partir este mensaje con la frase de un conocido estudioso de la Biblia que se llama Eugene Peterson, que dice que la suposición de la espiritualidad es que Dios siempre está haciendo algo antes de que nosotros nos demos cuenta. Entonces, Dios siempre está haciendo algo antes de que nosotros nos demos cuenta. Por lo tanto, la tarea nuestra no es lograr que Dios haga lo que debe hacerse, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos para que nosotros podamos responder, participar y deleitarnos en lo que Dios está haciendo. Responder, participar y deleitarnos. Y Jesús en la Biblia ora de una forma que Eugene Peterson la denomina como la voz intermedia. Y hoy día vamos a hablar específicamente de esto, que es la voz intermedia. Porque cuando nosotros, y aquí vamos a pensar un poquito en cómo nos expresamos normalmente, hay dos formas en las que hablamos. Primero está una voz activa, donde yo soy un sujeto que hago una acción. Es decir, por ejemplo, yo doy un consejo, yo hago algo. Y existe otra forma en la cual hablamos, que es la voz que conocemos como pasiva, donde nosotros no hacemos la acción, sino que nosotros recibimos la acción. Es decir, yo recibo el consejo. Por lo tanto, hay un sujeto que está actuando sobre mí.
En el idioma original del Nuevo Testamento, la Biblia no se escribió en español, ¿ya? Y hay una historia larga a través del cual la Biblia llega hoy día hasta como nosotros la leemos, ¿ya? La Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en varios idiomas, porque se escribió durante mucho tiempo. Y principalmente son las lenguas semitas las que se usaron, el arameo, y dentro de las lenguas cananeas hay varias, y entre ellas está el hebreo, ¿ya? Entonces el Antiguo Testamento se escribió en arameo, hebreo arcaico y hay algunos otros tipos de hebreos más, pero en la historia, interesantemente, cuando llega la invasión romana, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y llega toda la cultura griega, y aquí me estoy yendo un poco para el lado, pero le voy a dar este dato histórico. Cuando llega la cultura griega se formaron unas sectas judías que tenían como objetivo tratar de mantener la religión y la lengua original, ¿ya? Entonces, cuando llegó toda la invasión romana y la cultura griega al pueblo de Israel, algunas de estas sectas que se formaron, como los esenios, por ejemplo, o los fariseos, salieron de la comunidad y se instalaron en comunidades que estaban fuera del pueblo propiamente tal. Entonces ahí ellos se encargaron de transcribir y reescribir la Biblia en el lenguaje original. Mientras tanto, todo lo que ya había del Antiguo Testamento se pasó a un libro que se llama la Septuaginta. No sé si ha escuchado hablar usted en algún momento de la Septuaginta, que básicamente es el Antiguo Testamento escrito en hebreo, arameo, pasado al griego. De la Septuaginta nos pasamos, después de mucho tiempo, a un libro que se conoce como la Vulgata, que es la traducción de la Biblia en griego al latín. Y después de muchos años, apareció un estudioso de la Biblia de apellido Reina, que lo que hizo fue tomar la Biblia del latín y pasarla al español antiguo. Y Reina tenía un alumno que era de apellido Valera, que era amigo de Lutero. Entonces compartían ideas. Entonces Valera, alumno de Reina, le hizo unos ajustes a la Biblia que había escrito Reina, y ahí apareció la versión primera en español, que es la Reina Valera. Ya, mientras pasaba todo esto, llegaron los romanos y los griegos, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por lo tanto, el griego que se usó para escribir el Nuevo Testamento no es el griego que hoy día se habla en Grecia, por ejemplo. Es como que si nosotros hubiésemos escrito, por ejemplo, la Biblia en el español que se hablaba aquí hace 500 años atrás, que no es igual que el de ahora. Por lo tanto, de ahí es que aparece la dificultad de poder estudiar los mensajes de la Biblia y la dificultad de poder estudiar cómo hablaba Jesús, porque el tipo de lenguaje que ellos usaban y la forma en la cual estaba escrito no es el cual nosotros estamos acostumbrados. Por lo tanto, la voz intermedia, que era una forma de expresarse en el griego antiguo, nosotros no la tenemos acostumbrada. Por lo tanto, nos es difícil de poder entenderla. Y básicamente la voz intermedia lo único que significa es que yo soy un participante de una acción que no comienza conmigo. Es decir, yo me uno a la acción de otra persona. Y la voz intermedia es la forma en la cual Jesús nos enseñó y Jesús oró a lo largo de los relatos de la Biblia. Por lo tanto, vamos a estudiar y vamos a ver un versículo para poder ejemplificar esto, que ya lo hemos escuchado. El pastor hace un par de meses atrás hizo una predicación súper bonita de la oración que hace Jesús por todos los creyentes. Primero ora por sí mismo y después ora por todos los creyentes, y esta oración está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 20. Creo que lo tenemos por aquí. No, si no, no importa. ¿Tiene su Biblia? Si no tiene su Biblia, acuérdese que adelante está el código QR, donde usted lo escanea y puede descargar la Biblia. Entonces, a partir del versículo 20, Jesús ora por todos los creyentes.
capítulo 17, versículo 20. Dice: no ruego solo por estos, sino que ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, es decir, Jesús haciendo algo, Jesús uniéndose a su Padre, permite que ellos también estén en nosotros, es decir, nosotros uniéndonos a la acción de Jesús, para obtener un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Dice: para que el mundo crea que tú me has enviado. Y sigue y repite de otra forma. Dice: yo les he dado la gloria que me diste. Jesús iniciando una acción, Jesús dando algo, Jesús partiendo. Yo les di la gloria que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean uno. Nosotros tomando la acción de Jesús y uniéndonos a lo que Él hizo. ¿Para qué? Y aquí el resultado es el mismo: que el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Esto es orar en una voz que se llama la voz intermedia, es decir, oraciones del tipo Jesús. Y esto está ejemplificado a lo largo de toda la Biblia, y como lo hemos hecho a partir de en las otras predicaciones, vamos a volver al comienzo. Y el comienzo está en Génesis, el comienzo está en la creación, el comienzo está en el jardín del Edén, para que nos quede bien claro. Decíamos la semana pasada que Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo había hecho para que el hombre gobernara sobre la creación y para que participara en la acción que había iniciado Jesús, nombrando los animales, cosechando la tierra, aportando en lo que Dios había iniciado, porque todo se creó, porque quien hizo la primera acción, quien dijo la primera palabra, fue Dios. Que se haga la luz, que se haga esto, que se haga esto otro. Y en su amor compartió la acción de gobernar sobre la creación con nosotros. Por lo tanto, Adán y Eva lo que hacían era gobernar y reinar generosamente sobre todas las especies que Dios había creado. Nada de lo que se les pidió administrar partió con ellos, todo partió con Dios. Pero Dios tampoco les dijo que se sentaran a mirar cómo Él creaba las cosas y cómo Él gobernaba las cosas. Dios los creó a su imagen y semejanza para que gobernaran, para que participaran. Por lo tanto, la invitación a participar, la invitación a unirnos a las acciones de Dios en el plan de redención de la creación están desde el jardín del Edén. Es nuestra identidad inicial. El tema es el siguiente: cuando los dientes de Eva cortaron la manzana, algunos dicen que podría haber sido un higo, del árbol prohibido, se introdujo la voz activa, porque Eva decidió, ella hizo la acción. En cambio, y de la misma forma, cuando Adán, igualmente culpable, se encuentra con Dios y le dice: la mujer que tú me diste como compañera me hizo comer, se introdujo a nuestro mundo la voz pasiva. La voz pasiva. Por lo tanto, a través de la oración, aquí se generó conflicto. A través de la oración, lo que Jesús nos está invitando es a recuperar la relación inicial que teníamos con Él. La relación que se da en la voz intermedia. La oración es el acto a través del cual nosotros recuperamos nuestra verdadera identidad y además recuperamos la relación que define
esa identidad. Porque la relación que define nuestra identidad como hijos de Dios no es a través de una oración pasiva, donde yo hago o recibo todo lo que Dios hace. No es una oración activa, donde yo decido lo que quiero que Dios haga, sino que es una voz intermedia, en la cual yo, como dijimos antes, observo, detecto, veo lo que Dios está haciendo y me uno a lo que Dios quiere hacer con un hermano, por ejemplo. Por lo tanto, hay otros ejemplos más de este tipo de oración en la Biblia y principalmente lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. A lo largo de todo el Evangelio de Lucas hay diversas historias, pero en el comienzo de este libro parte la vida de Jesús aquí en la tierra cuando el ángel se encuentra con María, ¿cierto? Y el ángel le dice que está embarazada. Y esto es interesante porque aunque sea difícil hoy día, porque el contexto es distinto, tratemos de hacer el ejercicio de pensar un poco qué es lo que podría haber pasado con María cuando el ángel se encontró con ella. Porque, primero, María era judía, había crecido en la tradición, iba a la sinagoga, por lo tanto, María había escuchado todas las enseñanzas y todo lo que se había dicho en los profetas de que iba a venir un Mesías. Por lo tanto, ella ahora se estaba encontrando en primera persona que en verdad estaba siendo partícipe de la llegada del Mesías que se había prometido. Primero. Pero también hay un tema legal, porque María estaba embarazada sin estar casada. María estaba enamorada de José. Primero era tener que llegar donde José y decirle que estaba embarazada de una persona que no era él, que era alguien más importante que él, pero que no era él. Pero después, en la ley de Levítico dice que la pena para el adulterio era la ejecución. Todo esto está pasando mientras el ángel le está diciendo a María que está embarazada y que a través de ella van a ser el Mesías. Por lo tanto, además de eso, María vivía en un pueblo que se llamaba Nazaret, que era un pueblo chiquitito, muy, muy pequeño. Y como sabemos, y como hemos escuchado en un dicho que hay por ahí, cuando el pueblo es chico, sí. Por lo tanto, probablemente rápidamente se iba a difundir la historia y el comentario de que María estaba embarazada. Por lo tanto, y que además no estaba casada. Por lo tanto, en el mejor de los casos, lo que a ella le podía pasar era, primero porque José estaba en todo su derecho, vivir una vida de soltería, porque la ley se lo permitía. Una vida de mamá soltera, bajo el estigma religioso y social de toda su comunidad. Esa es como la conclusión de lo que podría haber pensado María mientras el ángel le estaba hablando. Pero es muy interesante que con todo este lío mental que podría haber tenido María mientras estaba escuchando eso, la respuesta de ella es corta y sencilla. Y la respuesta de ella es: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo lo que me has dicho. Y es una oración sorprendente de rendición, pero también de participación, porque esto es un claro ejemplo de oración en voz intermedia, en medio de la complejidad y en medio del desastre de lo que puede ser la vida ordinaria, la vida común. Porque ella dice: aquí está la sierva del Señor. Se rinde. Pero María probablemente cambió su vida, su proyecto de
matrimonio que ella iba a tener de ahí en adelante, por tener que nutrirse mejor, por tener que probablemente visitar a algún doctor, tener que tener ciertos cuidados, porque ella tenía que cuidar al bebé que venía de ella. Por lo tanto, ella participa en el plan redentor de Dios. Oración en voz intermedia. La pregunta que nosotros nos podemos hacer aquí es: ¿cómo estamos respondiendo frente a las situaciones que Dios nos pone en el día a día para que nosotros podamos ser participantes y unirnos a lo que Dios quiere hacer para redimir al mundo? ¿Cómo está respondiendo usted cuando Dios le pone una situación que usted ve y dice: ay, aquí yo podría hacer algo? ¿Me quedo sin hacer nada porque otro podría hacerlo? ¿O estoy tomando esta voz intermedia y me estoy haciendo partícipe activamente de lo que Dios quiere hacer a través de mí con otras personas? Y aquí la historia se cuenta sola, porque si nos vamos al Salmo 112, el versículo 6 dice: el justo siempre será recordado, ciertamente nunca fracasará, no temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme y confiado en el Señor, su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotados a sus adversarios. María probablemente recibió una muy mala noticia para ella, para su vida. Pero el plan del cual ella estaba siendo partícipe era mucho más grande que ella. Y ella tuvo la capacidad de darse cuenta y decir: aquí está la sierva del Señor. Que Él haga conmigo lo que tú me has dicho, le dice al ángel. Y así parte el Evangelio de Lucas. Y si avanzamos durante todo el Evangelio de Lucas, hasta el final, nos encontramos con que llega el inicio del fin de la vida de Jesús aquí en la tierra. Y aquí se da algo súper interesante, porque Jesús está en un momento de dificultad y en un momento de mucho estrés. Y cuando Jesús sintió más miedo, Él lo que hizo fue orar como le enseñó su mamá. Lo que Él hizo fue orar como toda la vida escuchó que se oraba, como oraba su mamá. Y de la misma forma, Él ora en voz intermedia y dice: Señor. No dice Señor. Dice: Abba. Abba. De la misma forma que Él enseña a orar el Padre Nuestro. Abba. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino la tuya. En el momento de mayor angustia, en el momento de mayor dificultad, oró de la misma forma que su madre le enseñó a orar. Y aquí hay muchos ejemplos y muchas enseñanzas que usted puede tomar a partir de esto, pero lo que quiero que entendamos aquí hoy día es que Jesús oró en voz intermedia y Jesús se unió y participó en el plan redentor de su Padre.
Por lo tanto, quiero llegar a la parte difícil, y aquí es la advertencia que tenemos que hacer. Porque María tuvo que pasar probablemente 9 meses de incomodidad y de ahí en adelante cambió toda su vida, que no era lo que ella probablemente tenía planeado. Y Jesús pasó por años de incomodidad hasta morir por nosotros. Por lo tanto, la oración en voz intermedia es un negocio que es un poco riesgoso. Y tenemos que ser sinceros al hablar de esto. Y lo vamos a definir como el daño colateral de la intimidad. Dijimos que orar en la voz intermedia, como Jesús lo había hecho, como Jesús nos enseñó, es recuperar nuestra identidad como hijos escogidos por Dios para además, por su amor, participar en el plan de restauración de la creación. Por lo tanto, Dios tiene el hábito, buen hábito para Él, probablemente mala costumbre que nosotros vamos a empezar a pensar ahora, de usarnos a nosotros para responder las oraciones que nosotros mismos hacemos. Y aquí voy a tomarme de las palabras de probablemente una de las seguidoras de Cristo más famosas y más respetadas del último siglo, que es Teresa de Calcuta. La conoces, ¿cierto? ¿Has escuchado hablar de ella? Y específicamente quiero acordarme del discurso que ella hace cuando recibe el Premio Nobel en el año 1979, Premio Nobel de la Paz, por toda su acción que había hecho en la localidad de Calcuta. Y lo que ella dice respecto de su trabajo y de su obra, que nosotros entendemos como obra social, es lo siguiente. Ella dice: creo realmente que no somos trabajadoras sociales, ella y su orden. Dice: podemos estar haciendo trabajo social a los ojos de la gente, pero en verdad lo que somos es ser verdaderas contemplativas en el corazón del mundo. Porque lo que hacemos en verdad es no dejar de tocar el cuerpo de Cristo las 24 horas. Mantenemos 24 horas esta presencia. Y lo que ella trata de aclararnos aquí es que todo lo que ella con sus compañeras hicieron en relación a cuidar a los pobres, a trabajar con adictos, a generar comunidades de amor en barrios pobres, sucede no porque ellas hayan buscado hacer obra social, sino que sucede en respuesta a la oración que ellas habían hecho y a la oración que ellas hacían 24 horas al día constantemente. Porque la vida de ella consistía en orar, la vida de ella consistía en estar con Dios, y como consecuencia de esto, la justicia social se tornó como una respuesta natural a estar cerca de Jesús. Por lo tanto, Teresa de Calcuta no era una activista social. Teresa de Calcuta era una mujer de oración. Oración en voz intermedia. Porque la oración bien entendida y la oración bien practicada es la semilla a través del cual brotan los frutos. A través de la intimidad con Jesús es que nosotros nos tornamos fructíferos. Por lo tanto, aquellos que priorizan una relación de amor con Dios, aquellos que priorizan encontrarse con Él a través de la oración, los que buscan tiempo para contemplar su presencia disciplinadamente, y además los que realizan oraciones fervientes de intercesión, son las personas a las que Dios escoge para compartir su poder aquí en la tierra. Jesús dice: esto es para la gloria de mi Padre, que ustedes den mucho fruto, pero este dar fruto viene desde la intimidad.
Este dar fruto viene de estar en conexión con Jesús, de estar en oración, de que disciplinadamente yo decida conectarme con Jesús, que yo separe un tiempo para poner mi mente en Jesús y conversar con Él, conversar con mi Padre. Por lo tanto, la expresión de la relación que nosotros tenemos con Jesús se empieza a parecer a justicia en el mundo. Cuando nosotros nos empezamos a relacionar con Jesús, la expresión que nosotros tenemos se empieza a parecer a la compasión por los demás, se empieza a parecer a que nosotros encontramos paz interior. Y Jesús, en un trayecto que hace desde Galilea hasta Jerusalén, que está descrito también en Lucas, son como 10 capítulos ahí donde Jesús va en trayecto, específicamente en el capítulo 11, a partir del versículo 37, sucede una historia interesante, que va caminando y un fariseo lo invita a comer a su casa. Y Jesús, con la irreverencia que lo caracterizaba, dice: resulta que ustedes los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro ustedes están llenos de codicia y maldad. Necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Entonces Jesús le está diciendo aquí al fariseo que probablemente por fuera él estaba tratando de actuar como una persona buena, estaba tratando de demostrar que él era un seguidor de Jesús a través de la ley, pero por dentro estaba mal. Jesús, inmediatamente después de hacer esta acusación dura, esta acusación aguda, le receta el antídoto. Le dice qué es lo que tiene que hacer para poder salir de esta situación. Y le dice lo siguiente: vayan y ayuden a los pobres. Vayan y estén donde yo estoy. Y aquí, hermanos, una vida de fe sin compasión, una vida de fe sin misericordia por nuestros hermanos, es un reino que nuestro Rey no reconoce. Es imposible conocer a Dios mediante la oración privada si es que nosotros no practicamos de la misma forma y no participamos de la misma forma en la compasión pública. Por lo tanto, la oración y la misión incómoda van de la mano, como un guante a una mano que tiene frío. Van unidos. Hermanos, orar significa que Jesús nos toma de la mano y nos lleva directamente a los lugares donde Él iba. ¿Y dónde le gustaba estar a Jesús? Con los marginados, con los inadaptados, con los pobres, con las personas que sufrían. Por lo tanto, cuando usted empieza a orar, lo que hace Jesús es tomarlo de la mano y llevarlo donde están los marginados, llevarlo donde están los pobres, para que usted, como persona de oración, se una a la acción de Jesús, participe en lo que Él quiere hacer a través de usted con las personas que sufren. Por lo tanto, si usted pasa harto tiempo con Dios en oración, probablemente Jesús lo va a tomar de la mano y lo va a llevar a esos lugares. Porque el sueño final de Jesús no está en la iglesia como institución, como agrupación. El sueño final de Jesús está en que las ciudades, que los pueblos, que todas las personas que están alrededor de la iglesia florezcan.
Y esto está muy claramente demostrado en una historia que todos conocemos en Primera de Reyes, que es la historia de Elías en el Monte Carmelo. Conocemos el contexto, pero vamos a recordar un poco. Israel llevaba varios años de sequía, ¿ya? Ese es lo principal. Y había un rey, que era el rey Acab, que tenía su esposa, que era conocida como Jezabel, ¿cierto?, que habían abandonado los caminos de Dios. Y esa era un poco la dinámica de Israel a lo largo de toda su historia, desde el desierto hasta cuando ya estaban establecidos. Israel pide, Dios les da, Israel se olvida y da la espalda a Dios. Y aquí la disputa, el desafío era descubrir quién era el Dios verdadero, ¿cierto? Nos acordamos de esa historia. Por lo tanto, aquí vamos a dividir la historia en 3 escenas, y a la primera escena le vamos a poner la iglesia avivada. La iglesia avivada. Por lo tanto, Israel estaba en un tiempo de sequía y teníamos que demostrar quién era el Dios verdadero, si los Baal o Dios, ¿cierto? Y lo que había que hacer era montar un sacrificio, colocar el animal, que era un buey, que era lo que normalmente se utilizaba, y el Dios que mandara el fuego del cielo iba a ser conocido como el Dios verdadero. Sabemos lo que hicieron los profetas de Baal, oraron, después empezaron a cortar el cuerpo, qué sé yo, y conocemos la respuesta que obtuvieron también, que fue ninguna. Después de eso, en el horario de el sacrificio matutino, Elías va y reconstruye el altar de Jesús, de Dios. Y aquí, hermanos, la Biblia es muy exquisita en dar los detalles, y la Biblia es muy exquisita en mostrarnos cómo se hacían las cosas, y aquí la literatura es súper entretenida porque como que empieza a bajar la intensidad y empieza a describir lo que está haciendo. Entonces Elías monta el altar de Yahvé, coloca, ¿cierto?, las 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel, coloca el buey encima. ¿Y qué pide después? ¿Nos acordamos? Agua. Y hasta aquí, para mí, hace un par de semanas atrás, la relación era fácil. La idea era hacerle el camino más difícil a Dios para que, si yo quiero juntar fuego con agua, es más difícil, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la concepción que yo tenía, pero volvamos al contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando con Israel? Llevaba años de sequía, ¿cierto? Por lo tanto, Elías no ofreció el buey mojado porque quería hacer algo más sorprendente. Elías, en verdad, lo que ofreció fue todo lo que él tenía. Elías ofreció el bien más preciado que tenían en ese momento en Israel, que era el agua. Y no solo un cántaro de agua. Elías se puso totalmente en las manos de Dios porque puso en sus manos su reputación, puso en manos además probablemente el agua de él, que era lo único que le quedaba. Hermanos, no habían cosechas, el pueblo estaba pasando hambre, y Elías, en un acto de fe y de creer en Dios, ofrece el bien más preciado que había para el pueblo en ese tiempo. Ofrece el agua. ¿Y qué pasó? Cayó fuego del cielo, quemó el altar, quemó el animal, y automáticamente después todos empezaron a adorar a Jesús. Es como si personas que no conocían a Dios, personas que nosotros conocemos que no creen en Dios, vecinos nuestros, amigos nuestros, vean que en algún lugar Dios actuó y inmediatamente se coloquen a adorar a Jesús. Eso es lo que pasó. Se formó una iglesia avivada. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué hizo Elías después de que cayó el fuego del cielo? Le dice al rey: anda a comer, anda a beber,
anda a celebrar porque se escucha un sonido de fuerte lluvia. Y aquí viene la segunda escena, que es el florecimiento de la ciudad. Entonces Elías le dice al rey, anda a comer, anda a beber, y él se va al monte Carmelo y se va a orar. Le dice a su criado que vaya a ver si es que venía lluvia, ¿cierto? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 7 veces. Y el criado vuelve y le dice, se ve una nube como del porte de una mano. Y cuando el criado le dice que se ve una nube chiquitita, Elías le dice al criado que vaya a avisarle a Acab que se vaya antes que la lluvia lo encuentre. Por lo tanto, llegó la lluvia. El sacrificio de Elías, la oración de Elías en el monte Carmelo hizo que llegara lluvia. Por lo tanto, el objetivo final de Dios era que se formara una iglesia avivada. Sí. Pero esto era parte del trayecto. El destino final era que la ciudad floreciera, que las ciudades renacieran. Porque, hermanos, Dios no quiere que las iglesias en general mejoren sus programas, aumenten el número, que son cosas que está bien hacer y que es necesario hacer. Lo que Dios quiere es que a través de las iglesias las ciudades florezcan. Lo que Dios quiere es que a través de personas de oración como usted, como yo, que oran en voz intermedia, la ciudad reciba de Dios. Porque, hermanos, Dios es celoso, pero Dios es celoso por relacionarse con todas las personas que Él creó, por relacionarse con cada ser que está en esta creación. Pero el camino a que la ciudad florezca es largo. Y aquí Elías tuvo que subir una montaña y orar 7 veces para que viniera la lluvia. ¿Cuántas veces Elías oró por fuego? 1. ¿Cuántas veces oró por lluvia? 7. Y aquí hay otra cosa interesante, que es que la Biblia describe que Elías, cuando subió al monte Carmelo, se inclinó, colocó su cabeza entre las rodillas para orar. Tal cual el simbolismo es como si una mujer se colocara en una posición de parto. Y es un poco gráfico el ejemplo, pero Dios en la Biblia tiene como esa idea de siempre trabajar con esta analogía, con esta metáfora de nacimientos, partos. Cuando, por ejemplo, se describe la tierra en el Génesis 1, hay una expresión que dice que la tierra era estéril y vacía. Sara era estéril y a través de ella Dios creó vida. María, que era una virgen, Dios creó vida. Y Jesús dice que a través de todos los que en Él crean van a fluir ríos de agua viva. Por lo tanto, pareciera ser que hay un tipo de oración que hace que nazca nueva vida. Y para ir terminando, este proceso es lento, muy lento. Elías oró 1 vez por fuego y oró 7 veces por lluvia. Elías, para llegar a orar, tuvo que escalar hasta la cima de una montaña. Por lo tanto, la oración por nueva vida es un proceso lento, es un proceso doloroso, pero es un proceso que trae la felicidad del nacimiento de una nueva vida. ¿Cómo estamos orando?
¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos respondiendo frente a las situaciones que Dios nos está poniendo en el día a día para que nosotros nos unamos y seamos partícipes de la acción de Dios aquí en la tierra? Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos hoy día y en la cual reflexionemos. ¿Estamos haciendo oraciones pasivas que solamente están recibiendo lo que Dios quiere dar? ¿O estamos haciendo oraciones activas en las cuales le estamos tratando de decir a Dios que haga algo que no sabemos si es que está en su plan? ¿O nos estamos uniendo a la acción que Dios tiene para cada uno de nosotros para que hagamos que las ciudades, los pueblos florezcan? Tenemos un desafío grande, hermanos. Se creó una necesidad enorme en esta ciudad a raíz de los acontecimientos, y a partir de ahí hemos sido movidos para que podamos participar en el plan amoroso de Jesús de ayudar a los que más necesitan. Tenemos una campaña que está corriendo que lo que busca es ayudar, es llevar a Jesús a personas que hoy día están necesitadas. Sin importar quién sea, sin importar qué familia sea, porque no la sabemos. ¿Cuál va a ser su respuesta a la opción que Dios le está poniendo a través de su ayuda, que no necesariamente tiene que ser económica? Porque una familia que haya perdido todo no solamente necesita comprar cosas. ¿Cómo va a aportar usted? ¿Cómo va a llevar a Jesús? ¿Cómo va a participar usted en la acción de Jesús para esta X o Y familia que necesita recibir amor? Por lo tanto, quiero invitarlo a que en su lugar haga una oración personal y esto es decisión netamente suya, porque estamos probablemente poniendo todas las situaciones sobre la balanza. ¿Estoy dispuesto a que Dios me tome y me lleve a los lugares donde Él iba? Probablemente usted se está haciendo esa pregunta. O probablemente usted dice, no, sí, yo quiero que Dios me lleve donde Él iba. Y haga una oración ahí en su lugar, cierre sus ojos, incline su rostro, colóquese en la posición más cómoda que usted sienta. Si quiere permanecer sentado, hágalo. Si quiere ponerse de pie, hágalo. Si quiere arrodillarse, hágalo. Pero converse con Jesús y haga el ejercicio de orar como Jesús nos enseñó, usando esta voz intermedia.
aquí estamos, Señor Jesús, para unirnos a lo que tú has iniciado. Aquí estamos, Jesús, para que en medio de la dificultad de nuestra vida ordinaria podamos ser partícipes en las acciones que tú quieres promover a través de nosotros, que tú quieres iniciar a través de nosotros. El desafío es difícil, Jesús, el desafío es difícil porque nos cuesta dejar las cosas, porque nos cuesta soltar nuestro lugar de comodidad, nos cuesta soltar nuestro refugio y salir a la incomodidad que tú nos llamas. Pero, Jesús, te pedimos que nos des la valentía, te pedimos que nos des la fe y la confianza que tú estás con nosotros. La confianza de que tú eres un Dios que escucha y un Dios que se preocupa y que sin importar lo que decidamos, si es que vamos tomados de tu mano a los lugares que tú nos llevas, tú vas a cuidarnos, tú vas a proveer y tú vas a estar para lo que necesitemos. Ayúdanos, Jesús, a orar como tú oraste. Ayúdanos, Jesús, a actuar como tú actuaste. Ayúdanos, Jesús, a llevar tu luz al mundo. Y permítenos, Jesús, ser partícipes del florecimiento de todas las personas que nos rodean. Permite, Jesús, que a través de nuestras acciones muchos puedan conocerte, muchos puedan ser tocados por tu amor, muchos puedan ser salvados, Jesús, por una acción que tú iniciaste y nosotros fuimos capaces de unirnos. El desafío es grande, Jesús, pero confiamos en ti. Pero confiamos en ti, Jesús. Confiamos en ti, Señor.